Una Navidad muy pagana. Oh nuestro Creador, por favor te ruego que me guíe y que hables por mí. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En estos días a mi madre la operaron de los ojos y he tenido que cuidar de ella. Y a veces salimos a la tienda y cuando salimos yo tengo que andar con ella agarrado de la mano. Ella a veces no le gusta porque me dice que no está ciega, pero es que no puede ver bien. Ella me dijo mientras estábamos en la sesión de regalos en la tienda: pero a ti antes te encantaba la Navidad, no sé qué te pasó. Vamos a comprar un arbolito para que tú lo pongas. Yo le dije: ay no mami, yo no me prestaré a hacer eso esta vez. Antes lo hacía porque yo no conocía sobre esto, pero ahora mi Dios me ha dado a conocer de dónde proviene la Navidad y no quiero hacer nada que a Dios no le agrade. Ella se quedó callada, como ustedes saben, ya le había dicho que ella es pentecostal. Tiene muchos años siendo pentecostal, pero igual usó a mi hermanita para que compre los arbolitos y decoren la casa con cosas navideñas. Yo no la juzgo ni creo que por eso ya se va a perder, pero yo elijo servir a Dios hasta en las cosas más pequeñas y yo quiero que el Señor esté feliz conmigo. Y si algo a Él no le agrada, pues a mí tampoco me agrada. Aunque me encante la Navidad, me tengo que desencantar de la Navidad por amor a mi Cristo. Empecemos con esto. La Navidad, una época de luz y reuniones familiares y tradiciones alegres. Durante siglos la hemos celebrado con regalos bajo el árbol, comidas festivas y el resplandor de la vela que hacen retroceder el invierno. Sin embargo, bajo la alegre fachada de esta festividad yace una historia mucho más antigua que el nacimiento de Cristo, llena de rituales paganos antiguos, símbolos extraños y una misteriosa oscuridad que aún persiste en el aire hoy. Antes de que la Navidad se convirtiera en una fiesta cristiana, las noches más frías de diciembre estaban marcadas por fiestas que honraban el regreso del Dios Sol, con celebraciones en las que los banquetes, el fuego y las oraciones fervientes buscaban alejar las largas y amargas noches. Estos primeros, llevados a cabo por los paganos en Europa y más allá, estaban destinados a canalizar las fuerzas que creían que eran esenciales para la supervivencia. Cuando el cristianismo se apoderó de todo esto, o mejor dicho, el paganismo se apoderó del cristianismo, los líderes católicos se enfrentaron a un desafío monumental: cómo adoptar estas costumbres ancestrales y transformarlas en una celebración para Cristo. La solución no era borrar las tradiciones, sino fusionarlas, haciendo del 25 de diciembre un día que fuera a la vez familiar y nuevo. Esa es la historia oculta de la Navidad, la festividad que se encuentra en la encrucijada de lo pagano y lo sagrado. Nuestras costumbres más alegres nos llevan susurros de un pasado más oscuro y extraño. Descubriremos cómo el ritual de antaño todavía late debajo de todas estas tradiciones hoy. Cómo los símbolos que alguna vez estuvieron destinados a honrar a los dioses paganos se convirtieron en parte de la historia cristiana.
exploraremos las raíces sombreadas de la Navidad, una festividad que creíamos conocer. En sus primeros días, el cristianismo era perseguido por Roma. Era un movimiento nacido bajo la persecución de los judíos y el Imperio Romano. Durante casi 3 siglos, los cristianos adoraban en secreto. Sus creencias se mantenían ocultas de un mundo donde los dioses paganos dominaban. Los seguidores se reunían en casas privadas, en catatumbas, confiaban en Jesucristo, un Salvador cuya enseñanzas prometía salvación en un mundo gobernado por la ley romana. El cristianismo era visto como una amenaza, un desafío a los dioses paganos y las tradiciones romanas y judías que habían anclado a la sociedad durante siglos. Después que los romanos y los judíos mataron a los discípulos fieles de Cristo, todo cambió en el siglo IV. El emperador romano Constantino, atraído por una visión antes de una batalla decisiva, se convirtió al cristianismo declarando la fe favorita del Imperio Romano. De esta forma, Roma se apoderó de la Iglesia de Jesucristo y 300 años después de matar a los verdaderos discípulos de Cristo, sobornaron la Iglesia que ya estaba corrompida por lobos rapaces que habían entrado luego de la muerte de los discípulos que vieron a Cristo. Este acto convirtió a la Iglesia cristiana, que era un movimiento clandestino no legalizado por el gobierno de Roma, a una institución poderosa, con el nombre de la Iglesia Católica, una que pronto daría forma al curso de la historia. En el 380 d.C., el emperador Teodosio fue aún más lejos al hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano y prohibir todas las demás formas de culto. Los templos paganos fueron cerrados, los rituales condenados, pero la Iglesia de Roma se enfrentó a un dilema. Las creencias y costumbres paganas estaban profundamente entretejidas en las vidas de las personas. Borrarlas sería casi imposible, y así nació una nueva estrategia, una que tomaría los ritos paganos y los incorporaría a un marco cristiano. La Iglesia comenzó a absorber elementos del paganismo, reinterpretando festivales y costumbres de manera que se alinearan con su doctrina. Las fiestas antiguas que celebraban los ciclos de la naturaleza, el movimiento del sol y las cosechas, se transformaron en días de santos y festivales cristianos. El solsticio de invierno, una vez un tiempo de renacimiento del dios sol en las tradiciones paganas, fue reimaginado como el nacimiento de Jesús, el Salvador que traería luz a un mundo oscurecido. Al abrazar estas celebraciones estacionales, la Iglesia podía llegar a los corazones de aquellos que se aferraban a sus ritos paganos ancestrales, ofreciéndoles algo que se sentía nuevo, reconfortante y familiar. Pero la transición no siempre fue pacífica. Todavía, aunque eran pocos, quedaban verdaderos cristianos que etiquetaron estas prácticas paganas como supersticiosas o directamente condenadas como adoración al diablo, lo que llevó a una ofensiva contra cualquiera que se aferrara demasiado a las viejas formas. Muchos de estos cristianos que se opusieron fueron muertos por la Iglesia de Roma y Constantino. A otros se les sobornaron dándole dinero y propiedades. Los templos dedicados a los dioses de Roma y Grecia se convirtieron en iglesias. A sus estatuas y altares se le cambió de nombre. Los bosques sagrados y los santuarios y los festivales populares de los dioses entraron con nuevos nombres, y las fiestas fueron adaptadas al calendario cristiano. Los dioses paganos y la veneración a los santos muertos se convirtieron en actos de adoración para un solo Dios remodelado para adaptarse a las doctrinas de la Iglesia Católica. Esto fue más que una conversión de fe. Fue una transformación de la cultura misma. La Iglesia Católica Romana estaba creando una identidad religiosa unificada, una que pudiera oponerse a las creencias fragmentadas del pasado. Pero en este impulso por la unidad, los elementos paganos persistieron, ocultándose a plena vista dentro de las nuevas celebraciones. La Iglesia tuvo un gran éxito en reclamar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, día en que los paganos celebraban el nacimiento de Tammuz, hijo del dios Sol, y engañó al mundo diciéndole que ese fue el día en que Jesús había nacido. Pero los rituales y símbolos de los antiguos dioses persistieron rondando la festividad y mezclándose con el tejido de la nueva fe. En la Biblia, en el libro de Ezequiel, Dios le mostró en visión a las mujeres de Israel que estaban gimiendo por Tammuz.
Me aterra pensar que ese pasaje también se refiere a personas que están gimiendo en la Navidad, ya que quien nació el 25 de diciembre fue Talmud. Esto nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Ahora entiendo por qué la Biblia en Apocalipsis habla de que los perdidos serán como la arena del mar. Es que el mundo entero, ya sea consciente o inconsciente, le da al lugar a Talmud de Jesús. La Biblia es bastante seria cuando habla de que la luz no se puede mezclar con la oscuridad. Por más que nos agrade, no mezclemos la luz con la oscuridad, porque entonces Dios nos destruirá a nosotros. No porque Dios sea un Dios destructor, sino porque Él es luz y el pecado es oscuridad, y la luz destruye la oscuridad. Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estamos entrando a los días finales de esta tierra, y usted decide si sigue al Dios de la luz o sigue al Dios de la oscuridad, si sigue a Dios, a Jehová de los ejércitos, o sigue al mundo con Satanás y sus tradiciones paganas. A través de esta mezcla de paganismo y adaptación, el cristianismo logró convertirse en una fuerza que no solo sobreviviría, sino que también remodelaría al mundo antiguo, quitando los mandamientos de Dios y agregando un festival navideño aceptado por el mundo entero. Esta fusión sentó las bases para lo que se convertiría en la fiesta más celebrada en el calendario cristiano, una fiesta que a pesar de su nuevo barniz nunca pudo deshacerse por completo de sus raíces paganas. El camino de la iglesia para establecer la Navidad fue con un enfoque calculado, no para borrar, sino para adaptar. Durante siglos, las noches más largas de diciembre habían sido dedicadas a poderosos rituales, entretejidos en la cultura de Roma y el norte de Europa. El solsticio de invierno tenía un profundo encanto, marcando la noche más larga del año y el punto de inflexión, cuando la oscuridad comenzó a retroceder para los pueblos antiguos. Esta no era una fecha común, era una promesa de que la luz regresaría, aunque latente, nunca se había ido realmente. A través de diferentes tierras, el invierno era una temporada de reverencia y ritos. En Roma, era un momento para honrar al dios Saturno de la agricultura, y Saturno encarnaba tanto la creación como la decadencia. Un recordatorio de que la vida era un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Las Saturnalias, el festival en honor al dios Saturno, se convirtió en una semana de alegre caos, donde las normas sociales se relajaron y las rígidas estructuras de la vida romana dieron paso a fiestas, regalos y orgías, homosexualidad y el espíritu de desorden. La influencia de Saturno llegó más allá de la agricultura, que representa la supervivencia y la resiliencia. En las profundidades del invierno, más al norte, las tribus germánicas y nórdicas se acercaron al invierno con una intensidad diferente para ellos. La supervivencia era más dura y la fuerza de la temporada eran considerados con admiración y miedo. La gente creía que los espíritus de ancestros y los dioses vagaban libremente durante la oscuridad del invierno. Honrar a estas fuerzas era esencial para pedir protección y misericordia durante las noches más sombrías, invocando el renacimiento del sol como un evento natural y sobrenatural. Los incendios y las reuniones marcaban esta época del año, alejando lo que creían que eran fuerzas invisibles peligrosas que acechaban en el frío. Para la Iglesia Católica Romana, estas creencias profundamente arraigadas presentaban tanto un desafío como una oportunidad. Las tradiciones del solsticio eran una parte inseparable de la vida. Eliminarla por completo probablemente fracasaría, pero había otro camino. Curiosamente, no había una fecha establecida para el nacimiento de Cristo. La Biblia no lo menciona, pero en Daniel 9:24 da indicio de que no nacería en invierno, cuando se analiza las 70 semanas. Los primeros textos cristianos no lo mencionaron, y durante siglos el nacimiento de Jesús no se marcó en el calendario. Pero a medida que el cristianismo se extendió, los líderes de la iglesia se dieron cuenta
de que establecer una fecha para el nacimiento de Cristo podría ayudar a unificar a los paganos con los cristianos y ofrecer una alternativa cristiana a las amadas fiestas invernales de Saturnalia y Yule. El 25 de diciembre fue elegido, una fecha cercana al solsticio, alineándolos con los rituales ya dedicados al renacimiento de la luz y al nacimiento de Talmud. Al establecer el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, la Iglesia podría transformar el solsticio en una celebración que reflejara su propio mensaje. Jesús sería enmarcado como la luz verdadera que regresa al mundo, un Salvador cuyo nacimiento simboliza el renacimiento de la esperanza, tanto para esta vida como para la próxima. La belleza de esta elección fue su sutileza. Los paganos todavía podían reunirse para fiestas y fogatas, aferrándose a los misterios de esta temporada. Pero ahora cada elemento tenía un significado cristiano, una nueva capa de significado que orientaba sus celebraciones hacia el cielo en lugar de exigir una renuncia completa. La Iglesia ofreció una reinterpretación, una forma de ver las costumbres antiguas a través de una lente cristiana. Al elegir el 25 de diciembre, la Iglesia creó una festividad que resuena en todas las culturas. Se convirtió en una celebración de Cristo y una continuación de los ritos más antiguos y sagrados de la humanidad. Sentaron las bases para una temporada que se sentía nueva y antigua, una que uniría las creencias y las prácticas del corazón del paganismo en el invierno. En esta delicada fusión, la Navidad nació mezclada de paganismo y cristianismo. Al fijar el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, la Iglesia creó una festividad que hablaba tanto a los fieles cristianos como a aquellos que tenían antiguas costumbres paganas cerca de sus corazones. Pero esta fusión fue más allá de la fecha, se extendió a los símbolos que definen a la temporada. Uno de los más duraderos de ellos es el árbol de hoja perenne, que hoy le llamamos el árbol de Navidad. Un poderoso emblema de la vida en las profundidades del invierno que hizo una transformación natural a la tradición navideña para los pueblos germánicos y nórdicos, cuyos inviernos eran largos y duros. El árbol de hoja perenne se mantuvo como símbolo de supervivencia cuando los campos yacían estériles y el mundo estaba cubierto de nieve. Estos árboles permanecieron intactos por el frío del invierno, vibrantes contra un paisaje austero. Traer ramas de piel de pino y acebo al interior era más que una decoración, era un acto de sacar fuerza de la naturaleza, de alinearse con un símbolo que prometía que la vida perduraría incluso en la temporada más oscura. En pocas palabras, eran panteístas, adoraban a la naturaleza. En las celebraciones de Yule, el solsticio de invierno marcó el comienzo del lento regreso del sol y los árboles de hoja perenne se convirtieron en el centro de las festividades. La gente creía que estos árboles tenían un poder especial que conectaba la tierra y el cielo, representando protección y renovación. Estaban adornados con pequeñas fichas, a veces talladas o con manojos de comida, como ofrendas destinadas a complacer a los espíritus que se cree que residen dentro de la decoración de árboles de hoja perenne. Se convirtió en un ritual de gratitud, una forma de pedir buena suerte y alejar a los malos espíritus que se alejen en las profundidades del invierno. A medida que el cristianismo se extendió por estas regiones, la Iglesia permitió que la práctica continuara, pero gradualmente le infundió un nuevo significado, el simbolismo de Evergreen. Su desafío al agarre mortal del invierno se alineó bien con el mensaje cristiano de vida eterna a través de Cristo. Pronto los Evergreens fueron reformulados no solo como protectores contra los espíritus del invierno, sino como símbolos de resistencia divina. Llegaron a representar la promesa de Cristo, un faro de fe que podría soportar cualquier oscuridad. Esta adaptación fue sutil, transformando una práctica pagana en algo que encajaba naturalmente dentro de las celebraciones cristianas. En el siglo XVI, los cristianos alemanes llevaron estas costumbres más allá, trayendo árboles enteros a sus hogares como parte de sus celebraciones navideñas. Según la leyenda, colocando velas en un pequeño árbol de pieles, inspirado en una caminata nocturna bajo las estrellas. Las velas destinadas a evocar un cielo lleno de estrellas reflejaban el nuevo simbolismo cristiano del árbol. Esta práctica adquirió vida propia, extendiéndose por Alemania y eventualmente más allá. Cada uno agregó sus propios toques, algunos usaban manzanas que representaban el árbol del Edén, otros usaban obleas que simbolizaban la Eucaristía. Con el tiempo, el árbol dejó de ser
un símbolo de supervivencia y se convirtió en una celebración, una pieza central para que las familias se reúnan tejiendo juntas generaciones en un ritual compartido. En el siglo XIX, el árbol de Navidad se popularizó en el mundo de habla inglesa, gracias en parte a la reina Victoria y al príncipe Alberto, quienes trajeron la tradición alemana a Weissing, un castillo. La imagen de la familia real reunida alrededor de su árbol cautivó al público y pronto la práctica se extendió por Inglaterra y Estados Unidos, arraigándose como una querida tradición navideña. Hoy el árbol de Navidad puede parecer moderno, adorado con luces eléctricas y oropel, pero sus raíces son paganas y lleva consigo el espíritu de Yule y la resistencia de esos dioses paganos antiguos que se reunían en esos árboles de hoja perenne. Muchos de estos árboles se usaban para adorar a dioses falsos. En la Biblia, Isaías 57:5 dice: debajo de los robles y de todo árbol frondoso tiene relaciones sexuales para adorar a los falsos dioses, y junto a los arroyos y en las cuevas de las rocas sacrificaban a sus hijos como ofrenda en su honor. Si quieres saber más, ve el episodio de Walter Bay sobre los dioses de la arboleda. El árbol de hoja perenne puede ser el símbolo más reconocible de la Navidad, pero está lejos de ser la única pieza de naturaleza que encontró su camino en las celebraciones paganas de invierno. La hiedra de acebo y el tronco de Yule tienen cada uno un legado que es anterior a la Navidad. Por siglos, estos elementos, como el árbol mismo, sirvieron como símbolos poderosos en antiguos rituales paganos que ofrecen protección y una sensación de continuidad. En el corazón del acebo de invierno, con sus hojas verdes brillantes y rojo brillante, las bayas eran veneradas por los celtas, los romanos y las tribus germánicas por igual. Las hojas afiladas como espinas y las bayas vívidas hacían que el acebo pareciera casi de otro mundo, una planta que prosperaba en las profundidades del invierno. Para muchas culturas antiguas, se creía que el acebo alejaba a los malos espíritus. Sus hojas espinosas se consideraban una barrera contra las fuerzas malévolas y las bayas. Estos ritos a los dioses falsos y a la naturaleza muestran cuán panteístas eran estas costumbres e idólatras los que celebraban estas fiestas. Se pensaba que proporcionaban protección espiritual e incluso suerte en la tradición celta. El acebo estaba vinculado al dios del acebo, una deidad que gobernaba la mitad oscura del año y luchaba contra el dios del roble, que representaba el verano. El acebo a menudo se colocaba alrededor de puertas y ventanas, formando un escudo natural entre el hogar y cualquier peligro que pudiera traer las noches de invierno. La hiedra a menudo se combinaba con el acebo en coronas y guirnaldas modernas y tenía sus propias asociaciones místicas. A diferencia del acebo, la hiedra era una planta que se aferraba envolviéndose firmemente alrededor de árboles y paredes y resistía a los días más fríos. La gente antigua veía la resistencia de la hiedra como un símbolo de fidelidad, amistad y fe. Su crecimiento tenaz lo convirtió en un recordatorio de la persistencia de la vida, incluso en la temporada más sombría, pero el simbolismo de la hiedra era de doble filo, ya que estaba asociada con la lealtad y la resistencia. También estaba vinculada a Baco, el dios romano del vino y la cebada. En las celebraciones romanas, la hiedra era un símbolo clave durante las Saturnalias, lo que hoy conocemos como la Navidad. Como las normas sociales se pusieron patas arriba y se volvieron a entregar a las fiestas y al vino, la hiedra, por tanto, llevaba consigo un sentido de las dualidades de la vida, la fidelidad y el abandono salvaje, la resiliencia y la liberación. Sin embargo, el tronco Yule era casi el símbolo más antiguo y poderoso de todos en los fríos e implacables inviernos del norte de Europa. El fuego era más que un consuelo, era un salvavidas durante la temporada de Yule. Las familias seleccionaban un tronco enorme para quemar durante las noches más largas, simbolizando el regreso del sol y el calor que traería. Este tronco no era un trozo de madera común y corriente, se elegía con cuidado, a menudo de un roble o un fresno o un pino que se consideraban sagrados. Las familias tallaban símbolos en él y en algunas tradiciones lo rociaban con vino o sal como ofrendas. Una vez encendido, se esperaba que el tronco Yule ardiera durante días. Sus llamas representaban al dios Sol, una promesa de que el calor y la luz pronto reclamarían la tierra.
Las cenizas del tronco quemado se guardaban como amuletos esparcidos por los campos para atraer la fertilidad, o se colocaba en las casas para protegerse de los rayos y la desgracia. A medida que el cristianismo creció, crecieron todas estas cosas. La hiedra de acebo y el tronco de Yule no se descartaron, sino que se adaptaron. La Iglesia Católica Romana entró su simbolismo suavemente, alineando estos elementos paganos con la creencia cristiana. El acebo, que veneraban a los dioses paganos para librarlos contra el mal, se reformuló como un símbolo del sufrimiento de Cristo. Sus bayas rojas representaban las gotas de sangre de su corona de espinas. La resistencia de la hiedra se convirtió en un emblema de la fe. Sus enredaderas heridas, una metáfora de la conexión de un alma con Dios, y el tronco de adoración a Yule, con su fuego que ardía durante la noche, dicen que es un símbolo silencioso de Cristo, como la luz del mundo. Estos elementos pronto cobraron vida propia en la decoración navideña. El acebo y la hiedra se tejieron en coronas y guirnaldas, símbolos de vida eterna y protección que adornaban iglesias y hogares. La tradición del tronco de Yule continuó particularmente en el norte de Europa, donde muchas familias mantuvieron viva la costumbre de reunirse alrededor de un tronco para compartir comidas y bebida, haciendo eco de la antigua promesa de calidez y supervivencia. De esta manera, el acebo, la hiedra y el tronco de Yule son parte de las decoraciones, pero el nacimiento de estas decoraciones son satánicas. Son creencias antiguas que sobrevivieron la transición del ritual pagano a la festividad cristiana. Incluso ahora su presencia durante la Navidad sirve como un recordatorio de una herencia más profunda, una conexión con el paganismo, los días más oscuros del invierno y una tranquila esperanza eterna por el regreso del sol. Como la hiedra de acebo y el tronco de Yule se entretejieron en las tradiciones del invierno, otro elemento cobró vida, uno que se remonta aún más atrás en el espíritu navideño, el fuego en el corazón de la oscuridad del invierno. Esta luz viene de Lucifer. La luz tenía un poder que trascendía el mero calor. Era un símbolo de esperanza, una fuerza para alejar las largas noches e invitar el regreso del dios sol. Desde las antiguas celebraciones del solsticio hasta las luces navideñas modernas, el uso del fuego y la iluminación siempre ha sido central para la temporada, mucho antes del advenimiento de la electricidad. El fuego era la respuesta de la humanidad a la abrumadora oscuridad del invierno para los pueblos antiguos. Encender fuegos en la noche más larga del año era una forma de marcar el solsticio y celebrar el renacimiento del dios sol. En cultura de toda Europa, toda la tierra del norte, hasta la Gran Bretaña celta, se encendían hogueras que llenaban la noche de calidez y luz parpadeantes. Estos fuegos servían como un recordatorio del poder del sol. Es de aquí que vienen los fuegos artificiales. Todo esto tiene una tradición pagana, un llamado a su fuerza para que regresara y una garantía de que incluso la oscuridad más profunda sería seguida por el amanecer. Esta tradición se extendió a los hogares donde las velas se convirtieron en una fuente de consuelo y ritual en las regiones germánicas. Era común encender velas en todo el mundo. Estas velas a veces se organizaban en círculos simbolizando la naturaleza cíclica del tiempo y el eterno retorno del sol. En algunas tradiciones las velas se colocaban en las ventanas para guiar a los espíritus o viajeros, invitando calidez y luz a la fría noche silenciosa. A medida que el cristianismo crecía, el símbolo de la luz se incorporó fácilmente a la historia de la Navidad. Este rito panteísta pagano ahora dicen que es Cristo como la luz del mundo, pero nada que ver. Estas fiestas paganas vienen de Diwali, un festival de luces de la India, cuya presencia simbolizaba la esperanza y la redención. Las velas adquirieron un nuevo significado representando la luz divina y el viaje del alma hacia la fe. En la Edad Media era común que las iglesias se adornaran con velas en saturnales, llenando los espacios sagrados con un brillo que parecía casi de otro mundo. Con el advenimiento de la tecnología moderna, el simbolismo de la luz creció en el siglo XIX. Los primeros árboles de Navidad en Alemania se iluminaron con pequeñas velas cuidadosamente colocadas. Estos árboles iluminados con velas se convirtieron en un impresionante punto focal, mezclando la reverencia pagana por el fuego con el tema cristiano de la luz sagrada. La Biblia dice en Éxodo 23, no adores otros dioses además de mí, no hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. Y Ezequiel 22:26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios.
Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dios es un Dios celoso, y usted no puede agarrar las cosas de dioses paganos, o mejor dicho, de Satanás, porque no hay Dios, sino solo Jehová. Satanás es quien es representado por estos dioses falsos, y usted no puede tomar las cosas de Satanás y dársela a Dios, y decir, no importa, esa es la tradición, a mí no me importa si es pagana la Navidad o no. O tomar la cosa de Dios y mezclarlas con las de Satanás. Eso es muy peligroso. En mi ignorancia, yo pensaba que la Navidad venía de Dios, pero después de encontrar a Jesús, Él me enseñó que fue idea de Satanás y que en el pasado le llamaba la Saturnalia, honrando al dios Saturno y al dios Sol. Todavía amo la Navidad, pero mi amor por Dios es más grande que la Navidad. Por eso decido obedecer a Dios antes que cualquier cosa, y nada deseo sin Jesús en esta tierra. Con el tiempo, las velas dieron paso a la electricidad. Luces y árboles, casas y calles enteras de la ciudad fueron adornadas con exhibiciones brillantes, convirtiendo las noches de invierno en escenas de reluciente belleza. Hoy las luces de Navidad brillan más que nunca, iluminando más que solo árboles y casas. Son una continuación de un antiguo rito pagano, un recordatorio de que Satanás o Lucifer es la luz en cada vela, cada bombilla y cada arbolito brillante que vemos. Hace ecos de esos primeros fuegos que iluminaron las noches del solsticio de invierno, adorando a dioses falsos. Pero el frío del invierno también trae consigo la presencia de misteriosas figuras que deambulan por la estación navideña. El principal de ellos es Santa Claus, una figura alegre, amada por los niños, que vuela por la noche para entregar regalos. Pero los orígenes de Santa Claus son mucho más paganos y complejos que la imagen del traje rojo que conocemos hoy. Sus raíces se adentran profundamente en el paganismo, mezclando el folclore de los santos cristianos con lo más intrigante, el antiguo dios nórdico Odín. Mucho antes de Santa Claus estaba Odín, el padre de la mitología nórdica, una figura reverenciada y temida. Odín era un dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, pero también era un vagabundo, una figura barbuda envuelta en un sombrero de ala ancha o una capucha que a menudo se disfrazaba mientras se movía por el mundo de los mortales durante la temporada de Yule. Odín asumió un papel que tiene un parecido inquietante con los viajes de medianoche de Santa Claus, montando en su caballo de 8 patas. Se decía que cabalgaba a través del cielo invernal, liderando una procesión de figuras espectrales conocida como la cacería salvaje. Se pensaba que esta procesión recorría los pueblos con sus jinetes fantasmales, trayendo presagio de fortuna o de fatalidad. Los nórdicos creían que durante la temporada de Yule, Odín volaría por encima para vigilar a la humanidad. Los niños dejarían ofrendas de paja, zanahorias o golosinas con la esperanza de ganarse el favor de Odín. A cambio, podrían dejar pequeños obsequios o bendiciones que marcan una tradición que resuena hoy en las visitas de Papá Noel y las golosinas que se dejan para sus renos. Este doble papel de recompensar a los dignos y castigar a los malvados encontró un hogar en la leyenda en la evolución de Papá Noel. El carácter complejo de Odín, generoso y temible con la propagación del cristianismo, elementos de la mitología Odín mezclado con historias de San Nicolás, un obispo cristiano conocido por su generosidad y amabilidad hacia los niños. San Nicolás nació en el siglo III en lo que ahora es la Turquía moderna, y sus hazañas legendarias rescatando niños, entregando regalos secretos y realizando milagros pronto lo convirtieron en una figura popular en todo el mundo. La Iglesia Católica ha querido engañar al mundo con San Nicolás, pero aún los que no estudian la Biblia saben que todo esto viene del paganismo a través de la historia. Han querido cambiar la historia, pero los hechos están ahí. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:16: os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Los padres que le entregan sus hijos a Santa Claus o a Papá Noel se los están entregando al diablo. Enseñen a sus hijos que es Jesús el que los bendice. Lleve sus niños a Jesús. En Mateo 19:14 Jesús dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Satanás está destruyendo muchos niños. No deje que destruya a los tuyos. Enséñale, así como María enseñó a Jesús, que solo hay un Dios
y es el padre de Jesucristo, y que Santa Claus es Satanás disfrazado. De hecho, con la letra santa también se puede poner Satán. Las historias europeas de San Nicolás se fusionaron con el folclore local y su imagen comenzó a cambiar, absorbiendo los rasgos de figuras como Odín y otros espíritus paganos de la temporada de invierno. En muchas partes de Europa, esta fusión dio lugar a una figura conocida como Papá Noel en Inglaterra y Claus en los Países Bajos. Estas primeras representaciones no siempre fueron el jovial Santa que conocemos hoy, sino que eran figuras complejas que a menudo llevaban regalos y advertencias en algunas regiones. Claus estaba acompañado por un ayudante que castigaría a los niños que se portaban mal, lo que refleja la dualidad de la recompensa y el castigo que se remonta a la presencia de Odín en el folclore invernal. En el siglo XIX, la imagen de Santa Claus había viajado a América, donde su leyenda continuó evolucionando. Los escritos y los artistas moldearon la alegre figura de este hombre de traje rojo que conocemos hoy. Pero incluso en esta representación moderna, los ecos de sus antiguos orígenes permanecen. El viaje anual de Santa a través del cielo nocturno, su mirada atenta sobre el comportamiento de los niños y su misteriosa llegada y partida se remontan a una historia llena de paganismo, mitos y magia. Es a la vez un portador de regalos y una figura que ejerce una autoridad sutil, un recordatorio de los antiguos dioses que una vez vagaron por la temporada de invierno. El espíritu de Odín, la sabia figura barbuda errante que cabalga por el cielo invernal, persiste en cada historia del viaje de medianoche de Papá Noel. Es un personaje nacido de los misterios de los dioses de la arboleada en invierno, que cierra la brecha entre lo sobrenatural y lo natural, un recordatorio de que incluso nuestras tradiciones navideñas más queridas contienen sombras de un pasado antiguo y diabólico. Si bien Papá Noel encarna la calidez y la alegría de la temporada navideña, está lejos de ser el único visitante invernal con un reclamo en las noches más largas de diciembre. En toda Europa, una variedad de figuras más oscuras surgió de las nieblas de criaturas del folclore que no solo trajeron regalos, sino que vinieron a juzgar, recompensar o castigar a quienes visitaban. Son dioses falsos, totalmente quieren tener el lugar de Dios. Enraizadas en creencias precristianas sobre espíritus que caminaban libremente durante el invierno, estos personajes representan un lado de la temporada que es más sombra que luz, recordando que esas estaciones alguna vez estuvieron llenas de una mezcla de asombro y miedo. Una de las más infames de estas figuras es el Krampus, la criatura mitad cabra y mitad demonio. Con cuernos de arpín, Krampus es la sombra de la luz de San Nicolás, una figura que deambula por las calles a principios de diciembre, arrastrando cadenas y llevando un manojo de ramas de abedul, donde San Nicolás recompensa a los niños buenos con golosinas y regalos. Krampus ofrece un tipo de juicio muy diferente para aquellos que se han portado mal. Krampus no solo deja carbón, sino que puede golpearlo con su manojo de palo o, en algunas versiones de la leyenda, llevárselos en un saco. De aquí sale la leyenda del hombre del saco. Satanás viene a buscar a tus hijos y se los lleva. Eso es lo que dice esta leyenda. Este inquietante compañero de San Nicolás les recuerda a los niños que las fiestas no se tratan solo de alegría y celebración, sino que también son un momento para reflexionar sobre el comportamiento. Los orígenes de Krampus se remontan a las tradiciones paganas de la región, donde se pensaba que era un vestigio de los viejos espíritus de la montaña o demonios en tiempos precristianos. Se creía que la temporada de invierno era un periodo en el que el velo entre los mundos era delgado y permitía que seres sobrenaturales deambularan por este mundo. Figuras como Krampus pueden haberse inspirado en esta creencia que representan las fuerzas más oscuras de la naturaleza que debían ser respetadas, especialmente durante la época más fría y oscura del año en el que el cristianismo se extendió por toda Europa. La iglesia toleró a Krampus, permitiendo que su aterradora imagen sirviera como un contrapunto moral a la misericordia y bondad de San Nicolás. Viaja al sur de Italia y encontrarás otra figura con un presente mucho más gentil, pero igualmente misterioso, la Habana, conocida como la bruja de Navidad, y en países latinos como la vieja Belén,
Se dice que La Habana viaja la noche anterior a la Epifanía y lleva regalos a los niños de toda Italia. Su imagen está lejos del dulce ícono navideño de Santa Claus. Se la retrata como una anciana, a menudo ligeramente demacrada. La Habana se mueve en una escoba por los cielos de inviernos. Los niños le dejan vino y bocadillos con la esperanza de complacer a esta extraña figura solitaria que, como Papá Noel, deja regalos para los bien educados y frío para los traviesos. Según la leyenda, los orígenes de La Habana se encuentran en una historia que toca la Navidad en sí. Cuando los Reyes Magos viajaban para visitar al Cristo recién nacido, le pidieron indicaciones a La Habana. La Habana estaba demasiado ocupada con las tareas del hogar para unirse a ellos, pero luego se arrepintió de su decisión. En algunas versiones de la historia, La Habana se embarca con regalos con la esperanza de encontrar al niño Jesús, pero nunca lo logra. Sin embargo, hay algo claramente precristiano en ella, una sensación de que pertenece a una tradición pagana más antigua de espíritus femeninos benévolos o diosas asociada con el hogar. Como Krampus, La Habana se extiende a lo largo de la línea entre el folclore y la fe, encarnando tanto el misterio como la moralidad. En toda Europa, otros visitantes espectrales pueblan la temporada de invierno, cada uno con su propio papel en la celebración de la festividad. En partes de Alemania y Austria, una figura llamada Frappier deambula por el campo, conocida como la diosa Frappier. Se dice que visita hogares durante los 12 días de Navidad. Como Krampus, puede ser generosa y aterradora. Los niños buenos pueden recibir una moneda de plata, pero aquellos que no mantienen las tradiciones del hogar, particularmente en el helado de La Habana, se dice que se enfrentan en el invierno a su ira. Ella es un ser que sirve para mantener las costumbres del invierno. Estas figuras, Krampus, La Habana, Frappier, son dioses paganos que tienen un trasfondo en lo que hoy llamamos Navidad, la cual se llamaba antes las fiestas de las Saturnalias, en adoración al Sol y a Saturno, donde el espíritu de la Navidad para muchos no solo llevaba generosidad y alegría, sino también un toque de advertencia, un recordatorio de que la temporada, como la noche misma, guardaban misterios que eran maravillosos y oscuros. La temporada navideña es más que regalos y decoraciones. Para muchos es un momento en el que las mesas se desbordan de comida y bebida, donde las familias y los amigos se reúnen para celebrar con festejos que se remontan a siglos atrás. Estas reuniones llenas de risas, abundancia y un toque de indulgencia tienen sus raíces en las fiestas paganas de la arboleda y los escritos de invierno que son mucho antes de la Navidad. Para los pueblos anteriores que desafiaban los meses más fríos, festejar durante el solsticio de invierno era un acto de resiliencia, una celebración desafiante de la vida en medio de la temporada más dura. En la antigua Roma, el Festival de la Saturnalia marcaba el corazón de la temporada de invierno, un evento de una semana en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la abundancia, que comenzaba alrededor del 17 de diciembre. La Saturnalia era una época alegre y rebelde en la que las normas sociales se pusieron patas arriba. Los amos servían a sus parientes, se permitía el juego y todos eran libres de deleitarse sin restricciones. El banquete era central para la Saturnalia, con mesas apiladas en alto para honrar a Saturno y abrazar la libertad fugaz del festival. Era un reconocimiento tanto de las dificultades del invierno como de la esperanza de una renovación eventual en una temporada en la que la escasez era a menudo una realidad. Las fiestas de las Saturnalias eran un gesto de abundancia, una afirmación de que la vida perduraría más. Al norte, en las tierras de los pueblos germánicos y nórdicos, el festival Yule marcaba el solsticio de invierno. Aquí las comunidades se reían para comer, beber y divertirse como una forma de levantar el ánimo durante los días más oscuros del invierno. Las fiestas se celebraban con carne, pan y cerveza, una feria sencilla y abundante que brindaban calidez y comodidad. La Yule llevaba una ofrenda al dios nórdico. Freyr simbolizaba la fertilidad y la prosperidad. En estas celebraciones invernales, la comida no era solo sustento, era un símbolo poderoso, un medio para alejar la desesperación y acercar a la comunidad. Cada bocado, cada copa de cerveza compartida alrededor del fuego era un gesto de idolatría y libertinaje. El acto de reunirse alrededor de una mesa para festejar se convirtió en una expresión de algo más que supervivencia. Era una forma de honrar a los espíritus de la temporada, agradecer a los dioses por su protección y abrazarse unos a otros contra el frío cortante. En estos rituales, la comida en sí se volvió sagrada y cada brindis y risa era un desafío al frío exterior. Cuando el paganismo romano se apoderó de la iglesia, vio el poder de estas fiestas reconociendo el vínculo comunitario que fomentaban y la esperanza que brindaban.
al mezclar lo santo con lo profano en estas reuniones. La Iglesia Católica las transformó, permitiendo que las fiestas se convirtieran en parte de la celebración navideña en el mundo. Honraban a los mismos dioses, pero con nombres diferentes. En lugar de honrar a Saturno, a Semiramis y a su hijo Talmud, ahora adoraban a María, a José y al niño Jesucristo. La fiesta se redirigió para honrar el nacimiento de Cristo. Sin embargo, Jesús le dijo a los escribas y fariseos que ellos dejan el mandamiento de Dios y abrazan las tradiciones de los hombres. Estas antiguas fiestas de invierno se transformaron en las fiestas navideñas que conocemos hoy, desde los salones de banquetes de la Europa medieval hasta las mesas de comedor de los hogares modernos. Las reuniones navideñas conservaron ese mismo espíritu de resiliencia y alegría. Tradiciones como el jamón navideño se hacen eco del yubor de antaño, un guiño a la prosperidad y la abundancia, pasteles de carne picada, pudines de ciruelas, carnes asadas y una variedad de dulces de temporadas se han convertido en símbolos de abundancia. En la Inglaterra victoriana, la comida navideña se convirtió en el pináculo de la celebración navideña. Fue durante esta era que muchos de los alimentos y costumbres que asociamos con la fiesta navideña se solidificaron. Las carnes asadas de cerdo y de pavo, los pasteles y los pudines tomaron protagonismo, y el concepto de una gran comida navideña se extendió por el Imperio Británico y Estados Unidos. El cuento de Navidad de Charles Dickens le dio un tono de humildad, alegrando la vida en un tiempo navideño de la familia Cratchit, haciendo que la fiesta no se trate de riqueza, sino de unión, de un espíritu de gratitud y generosidad. Hoy en día, estas reuniones llenas de risas, narraciones de historias y comidas compartidas son mucho más que solo comidas. Son un recordatorio de familias unidas y de recuerdo de personas que ya no están con nosotros. A pesar de ser fiestas paganas, cabe mencionar que las familias no lo hacen adorando dioses falsos. Muchas familias aprovechan estas fiestas para unirse y otros para dar de comer a los que no tienen nada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vence el mal con el bien, dice Jesús. Si puedes sacar algo bueno de todo esto, hazlo, pero no tomes las cosas de Dios para dárselas a Satanás, ni tome las cosas de Satanás para dársela a Dios. Mientras las fiestas de invierno reunían a la gente para compartir en abundancia, surgió otro ritual, una tradición arraigada en la buena voluntad y la fortuna: dar regalos. Ahora, una parte preciada de la Navidad comenzó como una antigua costumbre de ofrendas a los dioses y espíritus que gobernaban la tierra y la cosecha en una temporada en la que los recursos eran escasos. Dar era un acto de fe y un deseo de prosperidad. En los meses venideros, en todas las culturas, estas ofrendas simbolizaban más que generosidad. Eran una súplica de protección, una forma de cortejar el favor y asegurar la supervivencia. En la antigua Roma, el festival de la Saturnalia vio el intercambio de pequeños obsequios entre familias y amigos, a diferencia de los grandes gestos de hoy en día. Estas ofrendas eran fichas modestas, velas para simbolizar el regreso de la luz o figurillas de arcilla que representaban a los dioses que podrían otorgar bendiciones a cambio. Los romanos creían que compartir regalos honraba a Saturno, el dios de la agricultura, e invitaba a la abundancia para el año siguiente. Dar, entonces, era una forma de reconocer los ciclos de la naturaleza, un reconocimiento de que lo compartido volvería 10 veces más cuando la tierra despertara del sueño invernal. Moviéndose hacia el norte, dar regalos encontró otra forma en las celebraciones de Yule de las culturas germánicas y nórdicas durante el solsticio. Las familias dejaban ofrendas afuera de sus puertas para los espíritus errantes que creían que viajaban durante el Yule. Estos obsequios, a menudo alimentos o pequeñas fichas, estaban destinados a apaciguar a estos espíritus, manteniéndolos satisfechos y a una distancia segura del hogar. Algunos cuentos dicen que incluso el propio Odín recibió regalo durante Yule, mientras cabalgaba por el cielo con su caballo de 8 patas. A medida que el cristianismo se extendió, la Iglesia adaptó gradualmente estas costumbres, entretejiéndolas en la narrativa del nacimiento de Cristo. La historia de los Reyes Magos, o 3 Reyes Magos que traen regalos al niño Jesús, se convirtió en una justificación cristiana para dar, un modelo de generosidad para honrar, un momento divino. Con el tiempo, este acto de ofrecer regalos se entrelazó con el espíritu de la Navidad, una forma de compartir la bendición del nacimiento de Cristo dando a los demás. Sin embargo, incluso cuando la tradición adquirió un nuevo significado, las raíces de las antiguas ofrendas siguieron siendo una conexión con las fuerzas de la naturaleza, suerte y prosperidad
que la gente alguna vez buscó en un mundo más oscuro. Weissin también habla de estas antiguas costumbres de buscar bendiciones y protección. En su primera forma, Weissin no se trataba de tocar puertas para cantar melodías alegres, sino más bien una forma de traer salud y fortuna a los cultivos y huertos de la comunidad. La palabra Weissin en sí proviene del antiguo nórdico Besail, que significa estar bien o tener buena salud. Durante los meses de invierno, los aldeanos se reunían y se movían de huerto en huerto, cantando bendiciones a los árboles y vertiendo sidra o cerveza sobre sus raíces. Esta era una ofrenda a los espíritus del huerto, alejando cualquier forma malévola persistente y fomentando una cosecha abundante en el próximo año. Como parte de este ritual, los aldeanos gritaban y hacían ruidos para ahuyentar el mal espíritu, mientras también cantaban canciones que alababan a los árboles, una mezcla de reverencia y rock. Una ceremonia que unía la adoración a la naturaleza con un sentido de alegría y desafío frente al invierno. Estos primeros navegantes creían que sus canciones y ofrendas tenían poder, que sus voces podían dar formas a la fortuna de la tierra. Con el tiempo, la costumbre evolucionó tomando la forma más amigable del Weissin puerta a puerta, donde bendecía los hogares en lugar de los huertos. En la Edad Media, la navegación comenzó a cambiar en la esfera doméstica, donde los grupos viajaban de casa en casa cantando canciones a cambio de comida y bebida. Esta tradición también tenía raíces en la reciprocidad, la creencia de que las bendiciones dadas serían bendiciones devueltas. Los marineros trajeron buena fortuna con sus canciones, pero también esperaban buena voluntad a cambio. Las familias a menudo ofrecían vino, cerveza o sidra a los cantantes, creando un ciclo de borracheras y alborotos, y llamaban a esto generosidad que unía a las comunidades. Este intercambio de canciones por hospitalidad luego evolucionó en los que conocemos hoy villancicos, pero sus orígenes son mucho más míticos y paganos de lo que usted cree. En esas tradiciones, la entrega de regalos y los villancicos llevan ecos de las costumbres invernales más antiguas, gestos destinados a honrar las fuerzas que dieron forma a la vida de las personas, desde las ofrendas dejadas a los espíritus errantes hasta las canciones que bendicen los huertos o la arboleda. Los regalos de Navidad de hoy pueden estar envueltos en papel de colores y cintas, y los villancicos pueden cantarse ahora con luces eléctricas en lugar de bajos cielos estrellados, pero su esencia no ha cambiado. Cada regalo y cada canción tiene un rastro de la antigua creencia de adoración a los dioses paganos, que el sol regresa para calentarnos a todos. Hoy la Navidad es una fiesta de retazos, una fusión de tradiciones, símbolos y rituales que han cruzado siglos y continentes. Si bien podemos ver la Navidad como una celebración puramente moderna, gran parte de lo que llena nuestra temporada navideña aún tiene eco de sus antiguas raíces paganas. La Navidad se ha convertido en un fenómeno global celebrado incluso en países sin conexión histórica con el cristianismo. En Japón, por ejemplo, la fiesta tiene menos que ver con la religión y más con la festividad, con familias que acuden en masa para pedir un pastel de Navidad especial y disfrutar de pollo frito, a menudo de una conocida cadena de comida rápida. Esta costumbre parece parecer muy alejada de la fiesta de Yule de las antiguas tribus germánicas, pero comparte el mismo espíritu, una forma de marcar la temporada con abundancia y alegría, incluso si los símbolos han cambiado. La cultura del consumo ha transformado las fiestas aún más. En el siglo XX, empresas como Coca-Cola ayudaron a popularizar la imagen moderna de Santa Claus, la alegre figura de traje roja conocida en todo el mundo, mientras que asociamos este Santa con alegría y amabilidad. Sus orígenes se encuentran en el folclore antiguo, donde figuras como el dios Odín y San Nicolás se mezclaron para crear el visitante de invierno sobrenatural. El marketing puede haberle dado un rostro más amigable, pero en muchos sentidos sigue siendo la misteriosa figura barbuda que atraviesa los cielos invernales, dejando regalos y advertencias por igual. En la Navidad de hoy, lo sagrado y lo secular se encuentran de manera que habría sido impensables en tiempos anteriores. Las familias se reúnen para cantar villancicos, tanto himnos en honor a Cristo como canciones seculares como Jingle Bells o Frosty the Snowman. Los calendarios de Adviento, que una vez contaron regresivamente hasta el nacimiento de Cristo, ahora están llenos de chocolates y juguetes que marcan el tiempo de maneras que se sienten alegres, pero claramente no religiosas. Las líneas entre la tradición y la datación se difuminan tal
como lo hicieron hace siglos cuando la iglesia incorporó las costumbres paganas a su propio calendario. Pero a través de todas estas capas, el núcleo permanece en el corazón. La Navidad sigue siendo una celebración de resiliencia y calidez en las profundidades del invierno. Es un momento para reunirse, compartir comidas e historias, hasta los días más oscuros, tal como lo hicieron nuestros antepasados durante las Saturnalias, Yule y otros solsticios de invierno. No importa cuán moderna parezca, la festividad tiene rastro de esos antiguos rituales donde adoraban a los dioses paganos, o mejor dicho, donde adoraban a Satanás. La Navidad de hoy es un mosaico, una festividad donde cada pieza, sin importar cuál transformada esté, hace eco de las viejas formas. Es nueva y atemporal. Una temporada que incluso ahora está impregnada del antiguo deseo de malgastar y no poner ese dinero en la obra de Dios, ya que queda muy poco tiempo y todo el mundo está distraído y así le vendrá su destrucción repentina. Cada tradición que apreciamos lleva consigo ecos de Yule y la Saturnalia, de ofrendas a los espíritus y fuegos encendidos para alejar la oscuridad y atraer a un diablo bueno. El paseo de medianoche de Santa Claus, los árboles de Navidad de un verde duradero, las canciones de Wasim, mejor dicho, los villancicos, todas estas costumbres están ligadas a un pasado lleno de sacrificios humanos. Este es el verdadero espíritu de la Navidad. Los satanistas saben que la Navidad no tiene nada que ver con Jesús. Todo fue organizado por Satanás a través de la iglesia romana para engañar al mundo entero. Muchas familias que aman a Dios no saben estas cosas, pero cuando lo sepan, deben decidir si van a justificarse y seguir tradiciones mundanas y diabólicas o van a obedecer a Dios. Cada regalo, cada vela, cada villancico es más que una tradición, es un susurro de un mundo antiguo pagano que viene de Babilonia, y eso es lo que la Babilonia moderna trajo. Estas fiestas modernas guardan secretos moldeados por siglos. Doy gloria a Dios por haberme permitido conocer de dónde provienen estas cosas. Como dije, amo la Navidad, pero amo mucho más a mi Señor y Dios. Vivimos en una matriz donde estamos acostumbrados a todo lo que no proviene de Dios. Seguir a Jesús es negarse a sí mismo. No es una simple profesión de fe, es vivir una vida nueva donde Dios sea lo más importante en nuestras vidas. El Espíritu de Dios me lleva a estudiar mucho y a pasar horas y horas investigando todo esto. A Dios sea toda la gloria, porque su palabra es pura luz que nos evita tropezar con todas estas tradiciones. No está mal que te reúnas con tus amigos en estos días y que hagan una cena. Tampoco llevemos al extremo todas estas cosas. No está mal que tomes un pesebre de Belén y le muestre a la gente que ese niño que nació viene muy pronto y que se deben preparar. Sé astuto como la serpiente e inocente como la paloma. Mateo 10:16. Los profetas anunciaron que Jesús nacería y Él nació. No podemos dudar de que Él volverá, porque Él lo prometió, y yo sé que Él volverá. Está más cerca que nunca de volver. Para estar feliz y cenar en familia no necesitamos que sea Navidad. En la Biblia hay una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta se daban regalos y duraban 7 días de solo adoración a Dios, cenando juntos y alabando a Dios juntos. La fiesta de los tabernáculos se hará en el cielo cuando Cristo regrese a buscarnos. Esta fiesta se llama la cena de boda del Cordero. Esta fiesta deberían los cristianos hacerla hoy en día, ya que aún no se ha cumplido. Quisiera establecer un nexo entre la fiesta de los tabernáculos y el nacimiento de Jesús. Aunque no podemos determinar con certeza cuándo fue el día que Jesús nació, podemos estar seguros que no ocurrió en nuestra fecha de Navidad. Por otro lado, en el Evangelio de Lucas tenemos la evidencia bíblica más aproximada para determinar la fecha del nacimiento de Jesús. El relato empieza diciéndonos: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, ciertos sacerdotes llamados Zacarías, del grupo de Abdías. Eso está en Lucas 1:5. En aquel entonces habían 24 divisiones sacerdotales que servían en el templo anualmente, entre las cuales el grupo de Abdías era la octava. Primera de Crónicas 24 del 7 al 18. Cada grupo servía 2 veces al año. Esto colocaría el servicio del grupo de Abdías en el 4º mes del calendario hebreo, Tammuz, igual a junio o julio. Algunos días después, aunque en el mismo mes, Lucas capítulo 1, 23 al 24, la esposa de Zacarías concibió a Juan el Bautista. 6 meses después, en Tebet, diciembre a enero, María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Eso está en Lucas 1 del 35 al 36. Él entonces nacería 9 meses más tarde, en el mes de Tishrei, septiembre a octubre.
exactamente para el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Esto podría concordar con el testimonio de Juan, quien usa en griego la palabra equivalente para tabernáculos, y dice que el Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo en medio de nosotros, puso su santuario en medio de nosotros, y vivimos la gloria de Él, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eso está en Juan 1:14. Se podría inferir que el apóstol asocia la encarnación de Jesús con hacer un tabernáculo. En otras palabras, toda la gloria radiante de Dios fue puesta dentro de un tabernáculo para que Él pueda morar en medio de su pueblo. Ese tabernáculo era Jesús, ese santuario era Jesús. Por eso Jesús dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Es maravilloso ver cómo todo cobra sentido cuando se escudriña con amor en la palabra de Dios. Esta es la parte 1 del tema Una Navidad muy pagana. Vamos a orar, hermanitos y hermanitas. Padre Santo, qué bueno es tenerte, qué bueno es adorarte, qué bueno es sentir tu presencia, oh Señor Dios mío. Mejor es estar en tu presencia que la vida. Señor, quita todo lo que nos aleja de ti. Ayúdanos, Dios, a saber que si algo no te agrada, entonces a nosotros tampoco debe agradarnos. Padre, bendícenos con tu perdón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.